Hola queridos amigos y hermanos. En el día de hoy continuaremos con la serie La conversión a Jesucristo y hoy hablaremos acerca de el arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental y básico para iniciar una conversión a Cristo Jesús. Toda persona que quiera iniciar una vida cristiana, que quiera buscar de Cristo Jesús como Señor y Salvador, debe arrepentirse y arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de la forma de cómo lleva la vida, arrepentirse de las creencias erróneas que ha practicado. Así que el arrepentimiento es básico para ese comienzo y es importante y necesario para tener una verdadera conversión a Cristo Jesús. Lo primero que vamos a mirar es ¿qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento se define como pesar que se siente por haber hecho alguna cosa, lamentar por haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa y la decisión de no seguir cometiendo los mismos actos incorrectos. Otra definición que dice, arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Cuando hablamos del arrepentimiento bíblico, significa o se define como cambio de mente. Esta definición está relacionada con el concepto de pecado que tiene la persona. Cambiar lo destructivo, lo contrario, cambiar lo malo, cambiar lo pecaminoso por aquello que ha establecido por Dios en un comportamiento sano, agradable y de respeto. El arrepentimiento comienza cuando se revisan los estados del ser humano, cuando el ser humano hace una introspección de cómo vive, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Ese tipo de revisiones es necesario para entrar a considerar la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa sino llegar a la conclusión cuando se revisan las creencias, las actitudes, las inclinaciones, las tendencias, los hábitos, los pensamientos, los comportamientos, los sentimientos, los gustos y todo aquello que tenga que ver con la función del ser humano. Y todas estas cosas se analizan y se discierne sobre lo incorrecto, lo perverso, lo dañino, lo destructivo, y se revisa de tal manera que se determina qué tipo de vida está llevando la persona. Y asimismo el arrepentimiento tiene que ver con un discernimiento sobre estas formas de vivir que deben ser cambiadas. En otras palabras, se determina que ha sido pecadora, que ha cometido muchos errores, que ha fracasado el comportamiento moral, el comportamiento ético, el comportamiento trazado por Dios a través de la Escritura. Y eso hace que el arrepentimiento ponga al descubierto aquellas acciones que causaron y están causando daño a sí mismo y a otros. Veamos lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, en cuanto a la decisión de arrepentirse, es decir, considerar que hay muchos actos, hay muchas acciones del ser humano que deben hacerse a un lado, que deben desaparecer, que no deben seguirse practicando. En el libro de Colosenses, capítulo 3, el versículo número 5 es muy clave para iniciar este proceso de la conversión. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo nos da unas acciones que tienen que ver con nuestro comportamiento erróneo, nuestras acciones erróneas, nuestras formas de ser que no dan la oportunidad de vivir vidas tranquilas, vidas felices, vidas con equilibrio, vidas que nos harán estar bien y harán estar bien a nuestro entorno. Y es determinante el apóstol cuando dice haced morir. En otras palabras, hay que acabar, hay que eliminar y hay que matar todas estas cosas que no son convenientes que sigamos haciéndolas.
Estas cosas que presenta el apóstol Pablo, algunas de ellas son practicadas por todos los seres humanos. El arrepentimiento se requiere para iniciar una conversión a Cristo Jesús. Es por allí donde se comienza la conversión a Cristo Jesús. Es el principio de la conversión a Cristo Jesús. El primer escalón para empezar a subir hacia una vida en Cristo Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, Mateo capítulo número 4, encontramos al Señor Jesucristo iniciando su ministerio con estas palabras. Versículo 17, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Observamos cómo el Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza la predicación, comienza a enseñar a sus seguidores que el arrepentimiento es el inicio del proceso para llevar a las personas al reino de los cielos, al estado de Dios, a la búsqueda de Dios, al encuentro con Dios, a considerar a Dios como el Señor de su vida. Este comienzo que pone en evidencia el Señor Jesucristo hace una apertura a la vida espiritual de todos aquellos que quieren acercarse a Él, que quieren buscarle, que quieren sentir a Jesucristo en su corazón. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, los versículos número 37 y 38 dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué estos hombres llegaron a sentirse impulsados a hacer esa pregunta? ¿Qué sintieron en ese momento que les hizo reconsiderar sus vidas? Bueno, si miramos el texto completo, vamos a entender que el apóstol Pedro predicó acerca de la forma en que los seres humanos vivían y viven, por supuesto, y cómo el Señor Jesucristo vino a buscar, a presentarles la manera para que ellos pudieran tener una vida diferente, una vida transformada, una vida cambiada. Pero también les presentó el juicio, que no quisiesen arrepentirse de sus pecados. Ellos pues, al escuchar esto, porque es así como se llega a la conclusión de que es necesario arrepentirse de sus pecados, de la forma de vida, del formato de vida. Por eso le solicitaron a Pedro y a los apóstoles qué hacer en este caso, cómo empezar. Y esta revelación de ellos indica que sí habían sido tocados por la palabra de Dios, que sí habían entendido que necesitaban una nueva forma de vivir, que no estaban andando correctamente de acuerdo a lo que Dios quería de ellos. Y el apóstol Pedro presenta el arrepentimiento como la puerta, como el inicio de esta nueva etapa en la vida de aquellos que querían hacer los cambios, que querían modificar sus formatos de vida. Arrepentidos, les dice, y luego les dice: bautizaos para que cada uno de vosotros adquiera el perdón de los pecados. Que el arrepentimiento es el inicio a una conversión a Cristo Jesús. En el capítulo número 3 de Hechos, versículo 19, a otro grupo, el apóstol Pedro les hace la misma propuesta, les lleva ese mensaje del arrepentimiento. Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, la conversión, es una unión de acciones que debe tomar la persona cuando quiera
que en verdad vengan esas formas de vivir que den tranquilidad, que den regocijo, que sirvan para que la persona evolucione, se muestre diferente, cambie su forma de ser, cambie su forma de pensar. Esta es la propuesta de la palabra de Dios para todos aquellos que están sumidos en vidas pecaminosas, en vidas incorrectas, haciendo cosas que realmente afectan la vida espiritual, la vida moral, la vida física inclusive, y también afecta a otros. Cuando una persona vive en pecado, su vida está llena de tristeza, de desamor, de complicaciones, de frustraciones, de cosas por satisfacer, de anhelos, pero también de situaciones de conflictos, de iras, de celos, de envidias, de contiendas y muchas otras cosas. Cuando una persona se reconoce como pecadora, es fácil de llegar al arrepentimiento para convertirse a Cristo Jesús. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, en el versículo número 30, dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjese cómo aquí Dios, teniendo paciencia, teniendo misericordia con las personas que viven en un estado de inmoralidad, de perversión, de contrariedades, de injusticias, de insatisfacciones, les da un mensaje directo y contundente: ustedes deben arrepentirse. Esa es la forma en que nos presenta el apóstol Pablo esta manera de modificar las conductas humanas. Si alguien se ha dado cuenta de su manera incorrecta de vivir y de cómo ésta le ha llevado a estados de intranquilidad, de zozobra, de amargura, de desamor, de rechazo y de infelicidad, pues estará interesado en cambiar esos formatos de vida. Esto le permitirá a esa persona comprender la palabra de Dios, porque al comprenderla es llegar a la conclusión que la ha analizado, la ha estudiado, pero el paso fundamental es la obedecerá. Comprender la palabra de Dios. Luego de un análisis, el paso siguiente es obedecerla. El arrepentimiento es la medicina para curar la enfermedad del alma agobiada por el pecado. El arrepentimiento es el inicio de nuevas esperanzas, de nuevos caminos, de nuevos procesos de vida y de nuevas expectativas para vivir mejor. También tenemos que decir que el arrepentimiento es la única vía que lleva a la conversión a Cristo Jesús. Vemos que la conversión es cambiar de una cosa a otra, de cambiar de ideas, de opiniones, de creencias y de comportamientos. Es vestirse como hijo de Dios, así como nos lo dice Colosenses en el capítulo número 3, versículo número 12. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevas ropas, nuevos sentires, nuevos propósitos y nuevas condiciones de vida. Y especialmente vestidos como hijos de Dios, amados, cambiados, transformados, con unos recursos espirituales muy interesantes que va a mostrar a esa persona arrepentida unas facetas completamente diferenciadas que serán catalogadas como misericordiosas, buenas, llenas de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ese es el cambio que el Señor Jesucristo quiere que tenga cada seguidor suyo. La persona que dice yo soy cristiano es porque ha comenzado con el arrepentimiento, ha considerado su estado de vida pecaminoso y se convierte a Cristo Jesús para hacer la transformación, para vestirse de Dios, para vestirse con otras vestiduras que les permita vivir de una manera diferente. Así que la situación aquí es que el arrepentido va a recibir la incursión del Espíritu Santo, va a recibir al Espíritu Santo porque lo va a solicitar, por supuesto, y el Espíritu Santo dentro del cristiano empieza a modificar la vida,
empieza a hacer los cambios, empieza a transformar la mente, el corazón y el espíritu. Esas transformaciones son las que considera el Señor Jesucristo cuando le dice a Nicodemo, allá en el capítulo número 3 de Juan, capítulo número 3, el versículo número 3, que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona arrepentida va a experimentar estos cambios, va a nacer de nuevo, va a comenzar, va a darse cuenta de las otras formas de vivir y no atada al pecado. Al dejar el pecado, se le presenta la oportunidad de mirar otros formatos de vida, otras formas de sentir, de ver, de pensar, de actuar. En el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo número 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cristiano que, habiendo pasado por el arrepentimiento, se encuentra con la nueva creación de parte de Dios. Se encuentra con los cambios que va a producir el Espíritu Santo en esa persona. Ya no va a actuar como antes, ya no va a recordar lo de antes, ya no va a practicar lo de antes. Ahora comenzará una nueva vida, con nuevos formatos, con nuevas acciones, con nuevos sentimientos, con nuevos pensamientos. La persona arrepentida, pues, se renueva mentalmente. En el libro de Efesios, capítulo número 2, versículos del 22 al 24, encontramos las siguientes palabras. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas son las recomendaciones que hace el apóstol Pablo a los cristianos, a las personas que comenzaron con el arrepentimiento a buscar una conversión en Cristo Jesús. Nueva vida, nueva forma de ser, nueva criatura, es lo que plantea la palabra de Dios para los que se arrepienten, para los que buscan del Señor. En Efesios, en el capítulo 4, del 25 al 32, la palabra dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Las recomendaciones bíblicas son que si la persona antes de arrepentirse era mentirosa, con el arrepentimiento debe ser una persona veraz. Es decir, tiene que ser una persona que habla verdad. Ya no puede seguir engañando, ya no puede seguir mintiendo. Si la persona antes de llegar a Cristo era iracunda, ahora con el arrepentimiento el Señor le propone que debe tener un espíritu apacible, una mente tranquila y una mente sana. El que robaba
Ahora, con el arrepentimiento, no puede hurtar, no puede robar. Tiene que ser una persona que no practique este mal. Si tenía un lenguaje soez, un lenguaje corrompido, un lenguaje de doble sentido, un lenguaje grosero, ahora al arrepentirse, la persona tiene que limpiar su mente y su boca, y sus palabras deben ser de edificación, palabras agradables, palabras de edificación. Además dice que hay que apartar de aquel que se ha arrepentido la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Fíjense cómo la Biblia exhorta al arrepentido para que empiece a cambiar todos estos formatos defectuosos, dañinos, que están en el corazón. Y finalmente le dice, antes sed benignos unos con otros. Ahora el arrepentido debe mostrar el amor de Dios, el perdón de Dios. Y debe ser misericordioso con otros. Debe ser respetuoso de la vida de otros. Y debe actuar bien. La persona que no se ha arrepentido es susceptible a entrar en conflictos, entrar a tener enemigos, a actuar mal. Pero ya en Cristo Jesús dice que hay que perdonar y hay que actuar correctamente para que no se presenten estas dificultades con la gente. Y el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, sigue hablándonos el apóstol Pablo de las modificaciones que debe tener el arrepentido. En Colosenses capítulo número 3, del 8 al 17, dice lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El arrepentimiento genuino produce unas modificaciones en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Esto nos lleva a considerar que si aquellas conductas pecaminosas se cambian, ha habido arrepentimiento. Y es un paso, pues, para la conversión. Una cosa importante: la persona arrepentida considera que Dios es el que le ha dado esa oportunidad de considerar su vida pecaminosa y de pasar a través del arrepentimiento a una vida cambiada y transformada. El arrepentimiento se da porque fue planteada por el Señor Jesucristo y considerada y justificado por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz es para limpiar los pecados de todas las personas que vienen al arrepentimiento, que le piden perdón. Esa es la dádiva que entrega el Señor Jesucristo. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si hay arrepentimiento, hay conversión. Quiero hacer un llamado a manera
manera de conclusión en este día a las personas que han escuchado este mensaje y que han sido tocadas por el Espíritu de Dios. A las personas que se encuentran en una situación complicada, en una situación difícil, en una situación donde se han dado cuenta que el pecado, que la maldad, que la perversidad les ha llevado a una vida desastrosa, a una vida triste, a una vida sin elementos de felicidad, sin ver que hay una salida. A esas personas que están confundidas, a esas personas que se sienten amarradas, se sienten con tanta dificultad en la vida, probablemente es porque su estado pecaminoso ha sido tan grande que les impide vivir una vida de reposo, una vida de felicidad, una vida de avance y una vida limpia, una vida agradable. A esas personas les digo, bueno, ¿quieren salir de ese estado? ¿Quieren considerar esta meditación que ha sido traída en este día? Jesucristo quiere que se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de sus vicios, se arrepientan de esa mente pecaminosa, de ese corazón egoísta, de ese corazón ególatra, de ese corazón resentido, de ese corazón que odia, de ese corazón que envidia, de ese corazón que siente celos, de ese corazón intranquilo. A esas personas el Señor Jesucristo les dice, vengan, arrepiéntanse de esa manera de vivir que yo le daré la salvación, la vida eterna y les cambiaré su forma de vida. Quiero hacerles unas preguntas. ¿Siente acaso tristeza, angustia y culpabilidad? ¿Siente que está solo o sola, abandonado o abandonada, rechazado o rechazada? ¿Está viviendo el fracaso, la derrota, la amargura? ¿Siente rabia, celos, envidias, orgullo e insatisfacciones? ¿Está cansado o cansada de mentir, de robar, de ofender, de traicionar? Ahora, considere estas otras. ¿Quiere llenar su corazón de alegría, de paz, de perdón? ¿Quiere sentirse acompañado o acompañada, querido o querida, aceptado o aceptada? ¿Quiere que su vida tenga un propósito, que tenga un rumbo donde va a conseguir el éxito, donde va a poder trabajar bien, donde va a tener una familia feliz, donde va a tener significado lo que usted hace? ¿Quiere gozar? ¿Quiere estar sano mentalmente? ¿Quiere tener en su corazón sentimientos bonitos, agradables? ¿Desea vivir calmadamente? ¿Desea tener una relación más íntima con Dios? ¿Quiere que Dios le guíe? ¿Quiere que Dios sea su Señor? ¿Quiere que Dios le proteja? ¿Desea tener experiencias espirituales? ¿Desea ver la grandeza de Dios en sus vidas? ¿Desea recibir muchas bendiciones de lo alto? Si esas preguntas tienen una respuesta positiva, entonces le voy a animar a que usted se arrepienta en este momento. Que le diga al Señor Jesucristo en una oración: me arrepiento de mi forma de vivir, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. En este día, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Me arrepiento de haber vivido con vicios. Me arrepiento de haber actuado mal. Y quiero en este día me cambies, me transformes, me des la oportunidad de conocer otra forma de vivir de acuerdo a tu palabra. ¿Ha hecho esta oración? Bueno, le invito para que asista a una iglesia cristiana donde se predique a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, quien perdona pecados, quien da una vida eterna. Y no olvide, escríbanos. Nuestro correo es iglesiacristianatsj@gmail.com. iglesiacristianatsj@gmail.com. Dios los bendiga y los guíe y los ayude grandemente.